Ley de Hooke. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy tenemos la ley de Hooke con algunas aplicaciones. Veamos. La ley de Hooke nos dice: la fuerza elástica ejercida por el muelle es proporcional a la deformación y tiene sentido contrario al de la fuerza que lo origina. Los objetos elásticos son aquellos que se deforman debido a una acción de una fuerza, por ejemplo, un muelle o una pelota de caucho, pero recuperan su forma inicial una vez que cesa esta fuerza. Fue el científico inglés Robert Hooke, nacido en 1635 y fallecido en 1703, quien estableció de manera experimental las características de esta fuerza cuando su valor no es excesivamente grande. Lo vemos aquí al científico, un retrato del científico Robert Hooke. La característica. Veamos la primera. Dice: la deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ha ejercido sobre él. Siempre vamos a tener una pendiente, digamos, una línea recta sobre la deformación en un primer plano. Pero cuando esta deformación se rompe, ya no es proporcional. Veamos la segunda característica. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza elástica con que este objeto responde a la fuerza que lo deforma tiene siempre sentido contrario a la deformación. Por lo tanto, la ley me dice que la fuerza elástica va a ser igual a menos la constante de proporción elástica por el alargamiento, que está representada con la letra X. Recordemos que el signo negativo nos indica que la fuerza elástica se opone a la fuerza externa, a la deformación. Es para más un sentido vectorial. Pero para hacer nuestras aplicaciones en los ejercicios nos vamos a olvidar del signo menos. Vamos a ver un primer ejemplo y así lo vamos a poder entender. Ejemplo 1. Se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es de 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25 centímetros. Determinar: A. La constante elástica del resorte. B. El alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons. Veamos, aquí tenemos el resorte. En reposo tiene 20 centímetros, pero si se le aplica una fuerza a este mismo resorte, se expande 25 centímetros. Para nosotros trabajar con la ley de Hooke, la fórmula, sabemos que nos va a dar fuerza igual a la constante elástica K y el alargamiento que se representa con la letra X. Pero aquí estamos, el alargamiento, en lo que hemos dicho 20 centímetros y 25. Restamos el alargamiento final menos el inicial y me va a dar 5 centímetros. Pero no puedo trabajar en centímetros, debemos trabajar en metros. Por lo tanto, estos 5 centímetros lo transformo en metro y me va a quedar 0,05 metros. Recuerda que un metro tiene 100 centímetros. Vamos entonces ahora a la fuerza. Vamos a empezar entonces con el ítem A. La constante elástica del resorte, ¿sí? Sería fuerza elástica igual a la constante elástica K, así se representa, y el alargamiento que vendría a ser representada por la letra X. Como me está pidiendo la constante elástica, despejo lo que es el alargamiento, pasa a dividir y a dividir la fuerza para encontrar la constante elástica. La fuerza vale 200 newton, reemplazo el alargamiento que ya le habíamos transformado a metros, 0,05 metros, o sea que la constante elástica se mide en newton sobre metro. Esto lo divido y me va a quedar que son 4000 newtons sobre metro. Esa sería mi constante elástica. Vamos con el ítem B. El alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons. Aquí en cambio me está pidiendo es el alargamiento. Por lo tanto, la constante va a pasar a dividir y la fuerza está en el numerador. Igual, reemplazo, como me dice que la fuerza es de 300 newton, lo voy a dividir con esa misma constante que acabo de encontrar, que son 4000. 4000
newton sobre metro. Los newton y los newton se eliminan, ¿no? Recuerda que esto se sobreentiende que está sobre un 1, medios con medios y extremos con extremos. 300 dividido para 4000, eso me va a dar 0,075 metros. Es cuando en este resorte se le aplica una fuerza de 300 newton. Vamos a ver un segundo ejemplo y creo que lo vas a entender mucho mejor. Ejemplo 2. 3 pasajeros con una masa total de 210 kilogramos suben a un vehículo de 1100 kilogramos, comprimiendo los muelles de este 3 centímetros. Considerando que los muelles actúan como un solo resorte, calcular a. La constante elástica de los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros es de 2058 newton. B. La longitud que baja del vehículo si la fuerza aplicada es de 2744 newton. Veamos entonces el vehículo. Aquí tenemos un vehículo, pues se han subido 3 pasajeros y estos muelles se han comprimido 3 centímetros. Eso es lo que nos dice. Nos pide el A, que sería encontrar la constante elástica. Bien, los datos serían, el alargamiento sería 3 centímetros, pero ya habíamos dicho no podemos trabajar en centímetros, tenemos que trabajar en metros. Convierto estos 3 centímetros, me da 0,03 metros. Vamos al ítem A, la constante elástica de los muelles del vehículo si la fuerza aplicada por los 3 pasajeros, ¿sí? Entonces al subirse los pasajeros hay una fuerza de 8 newton. Para encontrar la constante ya habíamos dicho que despejábamos de la ley de Hooke. La constante elástica va a ser igual a la fuerza dividido por el alargamiento. Bien, reemplazo mis datos, la fuerza 258 newton por el alargamiento que sería 0,03 metros y esto me va a dar 68.600 newton sobre metros. Estamos bien, esa es la división. Vamos al B, la longitud X, o sea el alargamiento que baja el vehículo si la fuerza aplicada es de 2744 newton, o sea un poquito más la fuerza. Entonces despejando igualmente el alargamiento va a ser igual a la fuerza sobre la constante elástica. Como ya habíamos sacado la constante elástica era 68.600 newton sobre metro, voy a dividir 2.744 newton para la constante 68.600. Los newton y los newton se eliminan y me voy a quedar con el alargamiento que va a ser 0,04 metros. Te voy a dejar una actividad que espero que la realice. Es el mismo ejercicio del ejemplo 2. La fuerza que se debe aplicar al vehículo para que descienda 6 centímetros. Solo tienes que aplicar la ley de Hooke. Fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento. Ya sabemos cuánto vale la constante elástica. Te habíamos dicho que era 68.600. Espero que te haya gustado el vídeo. No olvides suscribirte a mis canales, a mis redes y darle like. Muchas gracias.